Muchas gracias, compañeras. Bueno, en minutos nada más, apenas en algunas horas, el Sindicato de Trabajadores de la OCE va a estar realizando una conferencia de prensa, ampliando sobre un comunicado que versa principalmente en 4 puntos que tiene que ver, por supuesto, con la situación del agua que llega por nuestras canillas a todas las casas. Estamos con Federico Kramerman del Sindicato de Trabajadores de OCE para que amplíen estos puntos. Gracias por estos minutos y sobre todo por adelantarse unos minutos a esa conferencia de prensa. Gracias a ustedes y buenos días. Bueno, nosotros hoy vamos a plantear algo que de manera extraordinaria nuestro sindicato resolvió en el día de ayer, que son 4 puntos. El primero es que las autoridades tienen que decir con mucho mayor claridad que los comunicados que está sacando la OCE o el Ministerio de Salud Pública exactamente las condiciones del agua. El agua o es potable o no es potable. No hay margen para ambigüedades. Las ambigüedades deben decirlo, las autoridades deben decirlo con claridad. Han sacado conceptos de agua segura que no está definido desde el punto de vista técnico. Sí, el agua potable significa determinados parámetros de contenido de sal, de contenido de trialometanos, que es una cosa que queremos saber nosotros, cuál es el contenido de trialometanos, porque eso tiene efectos en la salud de la gente también, además del exceso de sal, de sodio. Eso que viene con los sedimentos que se empiezan a mover al ir más profundo o a moverse agua que de repente no estaba en movimiento antes. Exacto. Además del tema de la sal, el estar removiendo mucha más agua del fondo de los ríos produce más materia orgánica, eso se le agrega cloro. El efecto de combinar materia orgánica y cloro produce varias cosas, entre ellas los trialometanos. Hay que saber, la gente tiene que saber eso. También tienen que informar a la población el escenario. Todos nos preguntan a nosotros, ¿y cuánto va a durar esta situación? Las autoridades tienen que ser claras, ¿sí? Así como no pueden sorprenderse porque llevamos meses en esta situación y Numet lo advirtió a su debido tiempo, ¿sí? Creo que un manejo improvisado de jugársela que lloviera, ¿sí? Que ha llevado a esta situación donde se le informa a la población casi que sobre el hecho consumado, ¿sí? No avisan con tiempo, nadie toma previsiones, ¿sí? Te avisan cuando ya el agua va a salir salada, como está pasando ahora. Lo segundo tiene que ver con la cuestión económica. Si la recomendación, como se está haciendo de las autoridades, es, bueno, usen agua embotellada, no toda la población puede pasarse al agua embotellada. Y es incorrecto que el comunicado del Ministerio de Salud diga, en lo posible. ¿Qué significa? Si no puedo, ¿qué hago? ¿Perjudico mi salud? ¿No consumo menos agua? Tiene que haber una contemplación de carácter económico, subsidios o alguna vía de transferencia económica a quienes no pueden por su situación económica. Estamos hablando que en el Uruguay, datos oficiales del gobierno, 500.000 uruguayos ganan menos de 25.000 pesos. ¿También piden un subsidio o por lo menos una rebaja en la tarifa de la propia OCE? También, además de la población que efectivamente no posee las condiciones económicas para comprar 100% agua embotellada, también decimos a toda la población, yo no le puedo cobrar lo mismo que antes por algo que es peor. Eso es un hecho objetivo. La OCE no nos puede cobrar igual el agua si ahora es de peor calidad. ¿Tienen también un reclamo con respecto al personal? Al personal sí. La OCE lleva reduciendo personal, hemos perdido 900 trabajadores sin que entre nadie en los últimos 4 años, en una empresa de 3.100 funcionarios presupuestados, es un montón. De hecho, vale la pena decir, se agotaron las reservas de agua dulce porque se consumió aceleradamente la reserva de Paso Severino y eso se hizo bombeando agua que la OCE ha perdido en sí misma. Es decir, lo perdimos muy rápido, el embalse, porque también bombeamos agua contemplando las pérdidas. Muchas pérdidas están en las roturas que todos vemos en las calles. ¿Por qué no se arreglan a tiempo? ¿Por qué se demora y se pierde más agua? Por la falta de personal. Hay un planteo también con respecto al proyecto Neptuno. Sí. La situación actual, con agua con sal, da para mostrar que el proyecto Neptuno, como mucho, hubiera aportado unos días más, pero nunca una solución definitiva, porque se prevé instalar en exactamente el Río de la Plata, de donde está proviniendo el problema del agua salada. ¿Sí? El proyecto Neptuno no aportaría a una situación de crisis como esta una solución definitiva. Es una inversión millonaria que decimos debe reestudiarse y suspender el proceso que está vigente la licitación hoy. El gobierno tiene que suspenderla y estudiar nuevamente con toda esta situación en su conjunto. Ya nos tenemos que despedir, pero brevemente están teniendo problemas de quejas o no diría violencia quizá todavía contra funcionarios responsabilizándolos. Sí, nosotros queremos decirle a la población que somos parte de los que estamos viendo el problema también, todos tomamos agua, que el funcionario de OCE, que lo atiende, que está en una oficina o en la cuadrilla arreglando la calle, o que sea, es el eslabón más débil, no es el que está tomando la decisión de mezclar con agua salada, no es el que no previno que se venía una sequía, no tiene la culpa los trabajadores de la OCE, esto es con las autoridades, ¿sí? Entonces exhortamos a la población a entender eso y no agarrársela con nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Era Federico Kramerman del Sindicato de Trabajadores de OCE. Reiteramos, en unos minutos, dentro de unas horas, va a haber una conferencia de prensa en la cual se va a ampliar toda esta información. Volvemos con ustedes a Estudios.